El capítulo de sucesiones y series es un capítulo por demás interesante desde el punto de vista, bueno, tanto matemático como desde el punto de vista, podríamos decir que artístico. ¿Por qué artístico? Bueno, podemos ver que hay muchas cosas en la misma naturaleza que se siguen con ciertas sucesiones, y eso hace que tenga cierta importancia. De hecho, una de las sucesiones más importantes, una de las sucesiones numéricas más importantes conocidas es la sucesión de Fibonacci. Y digo que es una de las más importantes precisamente por la relación que tiene con varios fenómenos en la naturaleza. A partir de la sucesión de Fibonacci, que ya la iremos a conocer un poco en detalle, se puede construir algo que se conoce como la espiral de Arquímedes. Y la espiral de Arquímedes es algo parecido a lo que tenemos acá en pantalla. Es algo como esta caparazón de un caracol, de un crustáceo. Por otro lado, lo que viene siendo la sucesión de Fibonacci inicialmente surgió como el estudio del crecimiento poblacional en una población de conejos, teniendo algunas, algunas variables controladas. Y resulta que tal como surgía la cantidad de conejos, seguía una sucesión y así surge históricamente, al menos así cuenta la historia, que surge lo que es la sucesión de Fibonacci. Pero de hecho, a lo largo de la historia se han ido encontrando muchos otros casos o muchas otras cosas en la naturaleza que siguen esta misma sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, el número de pétalos que tiene un girasol normalmente es un número de la sucesión de Fibonacci. El número de hojas que va teniendo cierto tipo de planta a medida que va creciendo sigue la sucesión de Fibonacci. Entonces la sucesión de Fibonacci empezó a aparecer en un montón de lugares. Por ejemplo, lo que les decía, a partir de la sucesión de Fibonacci se puede construir lo que se conoce como la espiral de Arquímedes, y esa espiral de Arquímedes la podemos ver de una forma similar en muchos lugares. Por ejemplo, repito, como vemos acá, en la forma de la caparazón, o sí, como tal, el caparazón de un crustáceo. Podemos también verlo en la formación bueno, los huracanes, esas vistas satelitales. Más o menos lo que tenemos allí son espirales de Arquímedes, lo que es la misma Vía Láctea, lo que es también la distribución de las semillas en un girasol, bueno, etcétera. Pero por otro lado, resulta que los números de la asociación de Fibonacci o los números de Fibonacci están fuertemente relacionados con un número que se conoce como el número de oro, y a su vez con algo que se conoce como la sección áurea o la razón áurea. Esa razón áurea es básicamente la razón que se establece entre dos cantidades, dos longitudes, y básicamente el número de oro es de la siguiente manera. El número de oro, el número phi, es 1 más raíz de 5 sobre 2. Es 1 más raíz de 5 sobre 2. Se conoce como el número de oro. Y bueno, por ejemplo, en las pinturas de Leonardo da Vinci, pinturas que por demás se consideran bastante buenas, bastante bellas. Resulta que estas pinturas, en muchos de los retratos, se mantenían las proporciones de la razón áurea. Es decir, si por ejemplo uno dividía el alto del cuadro en el ancho del cuadro, ese número era muy cercano al número de oro, a este número 1 más raíz de 5 sobre 2, que si ustedes miran en la calculadora, 1 más raíz de 5 sobre 2 es aproximadamente 1.6180.
algo por el estilo. Que cuando uno ve este número dice, bueno, no, no tiene mucho de especial, ¿no? Pues resulta que, por ejemplo, en las pinturas de Leonardo da Vinci se encontraron que muchas proporciones dentro de la misma pintura tenían la razón áurea. Tanto el alto con el ancho de la pintura, por ejemplo, en el rostro de la Mona Lisa, lo que era la altura del rostro, ¿sí? Lo que es la longitud del rostro, dividido sobre el ancho del rostro, también tiene la misma sección áurea. Lo que es la separación de los ojos, o bueno, la distancia entre los ojos con respecto a la misma altura de los ojos, cumplía lo mismo. Es decir, la razón áurea se encontraba en un montón de lugares dentro de la misma pintura, que tal vez uno piensa que, bueno, esto puede ser casualidad, ¿no? Es como el que busca fantasmas en una nube de polvo, en una nube de humo. Basta conjuntar algunas curvas, algunas figuras y puede encontrar rostros, lo que uno quiera, ¿no? Pero tal vez no era tanta casualidad, porque se empezaron a revisar otras pinturas de Leonardo da Vinci y seguían teniendo las mismas proporciones. Bueno, por otro lado, en alguna oportunidad, un programa de Nat Geo, no recuerdo cómo se llamaba ese programa. No, no, la ciencia, lo absurdo sería, pero no, no estoy seguro. No, creo que no. Era otro programa de Nat Geo, y en ese programa hicieron un experimento social. Entonces, ¿en qué consistía el experimento social? Eh, Tomaron fotografías de hombres y de mujeres solamente del rostro, y a un grupo de mujeres las fueron pasando a una sala una por una. Ellas se sentaban en un sillón y empezaban a ver en un televisor las fotos de hombres, solamente del rostro. Empezaban a ver fotos de los hombres y iban dando una calificación de acuerdo a qué tan apuestos le parecía la persona a partir del rostro. Hicieron este experimento con un grupo de mujeres, varias fotos de hombres. Ellas fueron dando su calificación. Posteriormente hicieron lo contrario con un grupo de hombres, mostraron fotos de los rostros de un grupo de mujeres, y cuando obtuvieron los resultados, resulta que aquellas fotos que fueron escogidas como de las personas más atractivas, más apuestas, tenían en su rostro muchas proporciones áureas. O bueno, tal vez no de forma exacta, pero sí de una manera más aproximada. Repito, o sea, por ejemplo, lo que es la misma distribución en la cara, ¿no? O sea, el alto del rostro con respecto al ancho, lo que es, por ejemplo, también en la nariz, el alto de la nariz con respecto al grosor, lo que es, por ejemplo, el tema de la frente, lo que es el ancho con respecto al alto, la boca, mejor dicho, se medían varias cosas allí, y resulta que aquellas personas que tenían más proporciones, o bueno, las proporciones de la cara eran más parecidas al número de oro, a la sección áurea, entonces eran precisamente los que fueron escogidos como los más apuestos. Bien, entonces por eso les digo que este número de oro también se ve involucrado un poco con el tema del arte, con el tema de lo que concebimos nosotros como la belleza. Y todo esto se relaciona con los números de la asociación de Fibonacci. Es una cosa bastante interesante. Sería bueno que de pronto, ahora que salimos esta semana a vacaciones, vieran por ahí, a modo de cultura general, por conocer algunas cosas, de pronto algunos videos con respecto a la asociación de Fibonacci. Son cosas realmente sorprendentes que, por supuesto, tal vez cuando se planteó la asociación de Fibonacci, en un inicio no se pensaba o no se tenía idea de que tendría todas estas relaciones, todos estos alcances, todas estas connotaciones. Acá entonces estamos viendo
Estoy mencionando realmente solamente algunas de las cosas en las cuales podemos ver involucradas sucesiones. Y en particular estoy hablando de lo que es la sucesión de Fibonacci. De lo que es la sucesión de Fibonacci. Bien, vamos a hablar entonces, como está en este capítulo, voy a comentar un poco de lo que es el tema de este último examen. Eh, con respecto a este capítulo, vamos a estudiar algunas cosas más a profundidad que otras. Todo el tema de sucesiones sí que lo vamos a tratar con cierta profundidad. El tema de sucesiones, la 9.1, 9.2, sucesiones y sucesiones monótonas, el teorema de convergencia monótona ahí en la sección 9.2, series y las pruebas para las series. Todo esto irá bastante bien. La parte de series alternantes y hasta acá vamos a ir siguiendo esto muy al pie de la letra, haciendo un estudio bastante serio de lo que es el capítulo. Con respecto a esta parte de series de potencias, representaciones de series de potencias, series de Taylor, vamos a hacer, a ver realmente algunas cosas. Por ejemplo, en series de potencias no me voy a concentrar en estas últimas tres secciones. Recordemos, la 9.11 no la vamos a ver. En estas últimas tres secciones no me voy a concentrar en lo que serán radios de convergencia, tampoco me voy a concentrar en índices de convergencia, nada de esto. Solamente vamos a hablar de lo que es las series de potencias propiamente dichas, las representaciones de series de potencias como una utilidad directa de las series de potencias, y quiero concentrarme un poco más en lo que es la serie de Taylor. Es decir, la 9.8, 9.9 vamos a ir un poco rápido allí. Realmente vamos a estudiar solamente lo que necesitemos para luego poder ir a estudiar serie de Taylor. Ahí vamos a hablar de serie de Taylor y serie de Maclaurin. Y allí en esa parte de series es donde vamos a poder resolver algunos problemas que hemos planteado acá en el curso que no, a los cuales no hemos dado solución, ¿no? En su momento yo he dicho, bueno, esto lo vamos a poder resolver en el capítulo de series y realmente lo vamos a poder resolver con series de Taylor, con series de Maclaurin. Bien, de esta manera es que vamos nosotros a estudiar este capítulo 9. Vale. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo con lo que es el tema de sucesiones. Bien, ¿qué es una sucesión? Una sucesión simplemente es una función que tiene como dominio los enteros positivos. Eso es una sucesión. Entonces la función puede ser de casi cualquier cosa. Lo único que necesito es que el dominio sea el conjunto de los enteros positivos. Bien. Posteriormente, cada elemento de la sucesión, bueno, puede ser cualquier cosa, como digo. Por ejemplo, puede ser que tenga una sucesión de números, puede ser que tenga una sucesión de objetos, ¿vale? Una sucesión de objetos. No sé, por ejemplo, f de 1 que sea una silla, f de 2 que sea una mesa, f de 3 que sea otra vez una silla, y f de 4 que sea otra vez una mesa, y así sucesivamente, ¿vale? No tiene por qué ser esto lo que son las imágenes de esto, no tiene por qué ser números como tal. Básicamente una función es una sucesión es una función que tiene por dominio al conjunto de los enteros positivos. Eso es una sucesión. Y como hemos visto en el curso de cálculo 1, ¿qué es una función? Es una regla de asignación, ¿cierto? Que permite asignar a cada elemento del conjunto de salida uno y exactamente un elemento del conjunto de llegada. Eso es una función. Dicho esto, en ningún momento se dice que
los elementos del conjunto de salida o el conjunto de llegada tengan que ser conjuntos numéricos. Simplemente es una regla de asignación, ¿vale? De hecho, por ejemplo, lo que viene siendo la forma en la que nosotros estamos identificados ante la registraduría o ante la misma universidad, por ejemplo, su código estudiantil, usted tiene un código estudiantil que nadie más tiene, ¿verdad? Es un código estudiantil que nadie más tiene, que nadie más ha tenido y que nadie más tendrá. Es decir, ese número lo identifica usted y la forma en la que se asigna ese número es una función. Y como es una función que está recorriendo sobre los números enteros positivos, la forma de asignar códigos estudiantiles es una sucesión. Esa forma de asignar los códigos como tal es una sucesión. Ahí tenemos un ejemplo de una sucesión. Una sucesión que no tiene por conjunto de llegada al conjunto o bueno, un conjunto numérico, ¿cierto? En este caso, el conjunto de partida, ¿quiénes son? El conjunto de partida son los números enteros positivos. El conjunto de llegada será, por ejemplo, su código, pero su código está relacionado biunívocamente con una persona, con usted, ¿vale? Es decir, que de alguna manera estamos haciendo una sucesión entre el conjunto de los números enteros positivos y el conjunto de personas, en este caso estudiantes de la UIS, ¿no? Estudiantes que han pasado por la universidad, por la UIS. Así tenemos la definición entonces. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de números enteros positivos. Cualquier cosa que cumpla con esto es una sucesión. Vamos a hablar de notación y terminología. Con respecto a la notación y terminología, entonces, para lo que será una sucesión, vamos a llamar a los elementos de la sucesión a sub is. Bien, los elementos se van a denotar de esta forma. El primer elemento se llamará a sub 1, el segundo a sub 2, etc. ¿Vale? Como tal, la sucesión la podemos denotar de varias formas. Entonces, veamos acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Como tal, lo que será una sucesión. Bueno, vamos a escribir acá más o menos, pude arreglar un poco el lápiz, pero como pueden ver, a medida que bueno, que voy trazando con el lápiz, pues se va haciendo un camino, ¿no? Se va haciendo un camino. Entonces, hay algunas partes que se van a hacer un poco más gruesas que otras, y creo que así vamos a poder diferenciar. Así vamos a ir tal vez esta semana, tal vez la primera semana cuando volvamos, no sé cuánto tarde en llegar el otro lápiz, pero no vamos a ver, creo que puede ser mejor así. Entonces, como tal una sucesión, vamos a tomar acá dos elementos, a sub n, van a representar elementos de la sucesión, van a representar el elemento f evaluado en n. Bien, eso va a ser a sub n. Recuerden que la sucesión es una función, ¿vale? Como tal es una función. Dicho esto, entonces, claro, por ejemplo, vamos a hablar de sucesiones y hay varias formas de representar sucesiones. Hay una forma que es por extensión, y para representar sucesiones por extensión tenemos lo siguiente. Veamos el primer ejemplo. Por lo menos, si yo tengo por extensión la siguiente sucesión, vamos a poner acá 1, 3, 5, 7. Bueno, empezamos acá. 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. ¿Cómo describirían ustedes esa sucesión? ¿Es la sucesión de qué? ¿De números primos? De dos en dos, puede ser. Bueno, podemos verlo como una progresión, ya vamos a hablar de eso y se puede ver que va de dos en dos.
Pero, ¿qué son los elementos que están dentro de esa sucesión? ¿Cuáles son esos elementos? In- Los números impares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por extensión, ¿qué es describir una sucesión por extensión? Describir una sucesión por extensión es mostrar los elementos, ¿vale? Mostrar los elementos hasta que se pueda cumplir cierta regularidad. Esto no es lo mejor que podemos hacer para describir para escribir una sucesión. Por otro lado tenemos, bueno, vamos a poner acá, estos son entonces como tal los números impares, números impares, los números impares. Por otro lado, vamos a tener lo siguiente, 2. Ahora voy a poner los siguientes números, 7, 9, 5, 8, 4, 2 y así sucesivamente. ¿Qué podríamos decir de esos números? ¿Encuentran alguna regularidad? Cuando uno habla de sucesiones, entonces le gustaría encontrar, por ejemplo, ciertas regularidades. ¿A qué me refiero? Como lo dijo el compañero en el ejercicio anterior, entonces nosotros podemos encontrar la siguiente regularidad. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3 hay una distancia 2, entre el 3 y el 5 hay una distancia 2, entre el 5 y el 7 hay una distancia 2, entre el 7 y el 9 hay una distancia 2, ¿cierto? Hay una distancia común. Pero, por ejemplo, acá, si empezamos a analizar, tenemos lo siguiente. Entre el 7 y el 9 hay una distancia 2. Entre el 9 y el 5 hay una distancia 4, pero disminuyó 4. Luego aumenta 3. Luego disminuye 4. Luego disminuyó 2, ¿cierto? Entonces, como tal, no podemos ver allí una regularidad muy evidente. No podemos encontrar una regularidad muy evidente. Dicho esto, hay sucesiones que van a ser más difíciles de analizar que otras. Van a ser mucho más complicadas de analizar que otras. Depende de lo que me pida la sucesión, entonces nosotros vamos a poder hacer algunas cosas o no. No es que vamos a poder decir cualquier cosa de cualquier sucesión. Eso tal vez sería muy ambicioso. Esta es una forma de mostrar lo que es las sucesiones por extensión y en algunos casos no es muy bueno. ¿Por qué? Porque en algunos sí se puede percibir una regularidad, como en el primer ejemplo, pero en otros no, como en el segundo ejemplo, que si yo exhibo esos elementos, tal vez no puedo encontrar como tal una regularidad. Otra forma de describir o de expresar las sucesiones es por comprensión. En esta forma, nosotros no vamos a establecer cómo son los elementos, es decir, no los vamos a evidenciar, pero vamos a hablar de alguna propiedad que cumplan los elementos. Por ejemplo, esta sucesión, usando ya la notación, tenemos acá a sub n con n en los enteros positivos. Acá, dado que a sub n será igual a 2 a la n menos 1. Por ejemplo, así, que también sería equivalente a escribirlo de esta forma, vamos a escribirlo 2n menos 1, dos puntos que se lee como un tales que n pertenece a los enteros positivos. Ambas cosas representan el mismo conjunto. Ambas cosas representan el mismo conjunto. Y si ustedes empiezan a darle valores a n, cuando n es un entero positivo, entonces si n vale 1, entonces nos queda que a sub 1, ¿quién es? Veamos. A partir de acá, si n vale 1,
Si n es igual a 1, tenemos que a sub 1 es igual a 1. Si n vale 2, ¿cuánto vale a sub 2? ¿Cuánto vale a sub 2? 3. Vale 3. Si n vale 3, entonces a sub 3 vale 5 y así sucesivamente. Es decir, que podríamos llegar a suponer que el primer ejemplo que tenemos acá por comprensión es el mismo primer ejemplo que tenemos arriba por extensión, ¿cierto? Pero como les digo, por extensión no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí no nos queda del todo claro si de pronto después del 9 siga el 11 o puede seguir algo más, ¿vale? Puede seguir algo más. Entonces, lo mejor es que podamos expresar por comprensión lo que serán las sucesiones. Podamos establecer cómo son esas sucesiones por comprensión y no tanto por extensión. Por extensión tienen sus limitantes. Y de hecho, por extensión podemos describir un buen conjunto de sucesiones que pueden llegar a ser de alguna manera un poco más interesantes. Por ejemplo, vamos a poner acá a sub n con n en los enteros positivos y acá vamos a poner a sub n es igual a 2n menos 5n al cuadrado más 30. Por ejemplo, esto. De modo que si n vale 1, ¿cuánto da todo esto? Y acá, bueno, les voy a pedir que en su calculadora usen la opción tabla. Esa opción tabla, pongan esa función 2x menos 5x al cuadrado más 30, que la evaluamos entre 1 y, por ejemplo, y 5, pasos de a 1, y tenemos que el primer valor, si n vale 1, entonces a sub 1 es igual a 27. Si n vale 2, a sub 2 es igual a ¿qué? A 14. Si n vale 3, a sub 3 es igual a ¿qué? A menos 9. A menos 9, ¿verdad? Si n vale 4, con n igual a 4, ¿cuánto da el resultado para n igual a 4? Tenemos que a sub Menos 4 vale 42. menos 42. Si n vale 5, tenemos que esto es menos 85. Cuando ustedes observan, por ejemplo, esta sucesión e intentan establecer una regularidad, no es muy fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, de 27 a 14, ¿cuánto le estoy restando? ¿Cuánto le estoy restando de 27 a 14? La distancia es de 13, ¿cierto? 13. Pero de 14 a menos 9, ¿cuánto es la distancia? La distancia es de 23. En cuestión de distancia, de menos 9 a menos 42, ¿cuánto es la distancia? ¿33? 51. 33. 33. La distancia es 33. Y de 42 a 85, 43. la distancia es de 43. Entonces, observen, acá, por ejemplo, podemos encontrar una regularidad en términos de distancia. Puede ser que nosotros establezcamos una conjetura y digamos, no sé, pues el siguiente será menos 85, menos 55, ¿cierto? Es decir, que tenga una distancia, perdón, menos 53, que tenga una distancia, parece que la distancia está aumentando 10 cada vez. Y podría ser que funcione, puede ser que no, ¿vale? Puede ser que no.
Cuando nosotros tenemos una sucesión así, dada por extensión, puede que eso no cumpla con la regularidad que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, sin embargo, cuando tenemos por comprensión, recuerden, por comprensión, ¿qué es? Es describirlo de cierta forma. Vamos a describir lo que será, vamos a usar acá, vamos a describir lo que es una fórmula de generación, por ejemplo. En este caso tenemos una fórmula de generación de lo que es la sucesión, o podríamos incluso describirlo como una propiedad o describirlo verbalmente. Bien, por ejemplo, la anterior podríamos describirlo acá por comprensión, en lugar de escribirlo así como a sub n, siendo a sub n de la forma 2n-1, o directamente de esta forma, también podríamos describirlo como el conjunto, la sucesión es el conjunto de los números impares positivos. Bien, entonces estamos escribiendo una propiedad que describe perfectamente o que determina perfectamente el conjunto. Les voy a mostrar un ejemplo, bueno, de algo que por ejemplo, por lo menos uno encuentra mucho, no sé, en crucigramas, encuentra uno mucho en crucigramas, bueno, en los periódicos que se pueden encontrar en, no sé, los fines de semana. En algunas cartillas, si de pronto usted alguna vez le ha ayudado a algún hermanito a hacer alguna tarea con sucesiones, se han encontrado preguntas como la siguiente. Veamos. Entonces, preguntas como, ¿cuál es el siguiente número en la sucesión? ¿Se han encontrado algunas preguntas como esta? Bueno, de una vez les digo, esto que vamos a hacer si alguna vez quiere ayudarle a algún hermanito, a algún primito, a algún niño con alguna tarea, hágalo como se supone ahí que lo va a hacer, ¿vale? Ya les voy a decir por qué. Yo voy a poner acá la siguiente secuencia. Vamos a poner acá 1, vamos a poner aquí 4, 7, 10. La pregunta es, ¿quién es el siguiente? Así de sencillo. ¿Quién es el siguiente número en la sucesión? 13. 13. Vale. Yo les voy a decir y les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, para mí, el siguiente número de la sucesión es 2 pi cuadrado. Para mí el siguiente número de la sucesión es 2 pi cuadrado. Les voy a mostrar por qué. Resulta que usted puede conseguir una sucesión finita, así como está esta, donde no hay una regla de generación, no hay una regla como esta que establezca cómo se está generando la sucesión. Entonces usted puede tomar una sucesión de números y si la pregunta es cuál es el siguiente, usted puede poner el que usted quiera, el año en el que usted nació, si quiere, su número favorito. Puede poner el número que usted quiera y puede construir una sucesión que cumpla con eso. Puede construir una sucesión que cumpla con eso. ¿Cómo vamos a construir esa sucesión? En últimas es una función. Vale, esa sucesión la vamos a construir así. Observen, muy sencillo. Entonces, esta función como tal la vamos a construir así. F de X, o bueno, vamos a ponerle F de N. F de N será lo siguiente. Un número A que todavía no conozco, multiplicado por
Vamos a ver. Multiplicado por, acá vamos a ponerle n-1. Vamos a ponerle acá n-1, n-4, n-10, así. Todo esto va a ir en una misma línea, más una b mayúscula. Y ahora vamos a ponerle n-1. Bueno, acá faltó un -7. Bueno, vamos a ver si se borra todo esto. Si se borra, entonces mejor voy a borrar aquí. Vamos a poner aquí n-7 y n-10. Más b, una b mayúscula, que va a ir aquí por n-1, n-4, n-7, y vamos a poner n-2 pi cuadrado. Bien, n-2 pi cuadrado. n-2 pi cuadrado. Vamos a poner aquí más c por n-1, n-4, n-10, n-2 pi cuadrado. Observen que acá lo que estoy haciendo, muchachos, básicamente, a ver, no sé por qué no. Debería mostrar lo siguiente. Bueno, se borró esto. Vamos a poner acá el c, n-1, n-4, y acá está el n-10. Acá este que va con d. Básicamente lo que estoy poniendo acá es todo este producto y le estoy poniendo n menos cada uno de los elementos de la sucesión. Bien, y ya les voy a explicar la idea. Acá tenemos un c, por acá tenemos un más, por acá más, por acá tendremos un d, n-1, n-7, y observen que en cada oportunidad excluyo 1, n-2 pi cuadrado. Como son 5, me falta 1, más e por n-4, n-7, n-10 y n-2 pi cuadrado. Vale, acá depende un poco de lo que uno quiera. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Podemos hacerlo así. A ver, vamos a hacerlo. Voy a hacer aquí una modificación para hacerlo de una manera más sencilla. Esperen, voy a borrar todo esto, porque así creo que van a resultar las cuentas más largas. Entonces voy a hacerlo de una manera más sencilla. Ahora la idea la idea es hallar básicamente los valores de estas constantes. Acá vamos a ponerlo de una forma más fácil. Vamos a ponerlo simplemente n-1, n-2, n-3, n-4 y n-5. De todo esto voy a ir excluyendo 1. Voy a ir excluyendo 1. ¿Cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, cuando yo reemplace en n-1, me dé el primero, ¿vale? Me dé el primero. Dicho lo cual, por ejemplo, acá entonces, ¿cuál es el que voy a excluir? Acá voy a excluir el n-1. Vamos a excluir este n-1. Es decir, este primer sumando tendrá simplemente aquí una a. Ahora sí creo que se va a entender un poco mejor.
va a excluir acá una A. El siguiente sumando se debe eliminar cuando evalúen 2. Bien, cuando evalúen 2, de hecho, cuando evaluamos en 1 no se elimina, pero cuando evaluamos en 2 sí. Entonces acá le voy a excluir es el n-2. Acá tenemos n-1, n-2 no lo voy a excluir, no lo voy a poner, perdón. Acá es n-3, n-4 y n-5. Tenemos más c por n-1 por n-2 por n-4 y por n-5 más d n-1, n-2, n-3, excluimos el n-4 y acá por n-5. Y más e por n-1, n-2, n-3 y n-4. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿por qué está colocando más números? ¿No es de la sucesión de arriba? Bueno, es que es otra forma de hacerlo. Ah, Acá esta va a ser más sencilla. Lo que pasa es que con la otra se puede hacer, pero va a quedar algo como un sistema de ecuaciones. En cambio, en esta va a salir directamente. Entonces, observe. Teniendo esto así, recordemos cómo es la sucesión. Entonces, cuando yo evalúe f en 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo evalúe f en 1, este término se va a hacer 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, esto se va a hacer 0. Es decir, todos estos sumandos se van a hacer 0, ¿verdad? Lo que tiene B, C, D y E. Y el único que no se va a hacer 0 es lo que tiene A. Ahora vamos a volvernos acá un poco en esto. Espero que no se borre todo. Ahí está. Es decir, que cuando yo evalúo en 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A por, si n vale 1, acá va a quedar menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y f evaluado en 1, que es el primer término de la sucesión, ¿cuánto debe dar? Debe dar 1. Es decir, que de acá puedo hallar el valor de A. ¿Cuánto vale A? A ver, A va a estar multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4. Tenemos 4 por 3, 12, por 2, 24. Es decir, esto es 24 igual a 1. A por 24 igual a 1. Es decir, de acá establecemos que A vale un 24avo. ¿Bien? A vale un 24avo. Ahora, vamos a poner la siguiente. F evaluado en 2. F evaluado en 2, ¿cuánto dijimos que daba? ¿Cuánto dijimos que daba el segundo término de la sucesión? 4, ¿cierto? Entonces, bueno, acá esto va a ser 4. Y vamos a evaluar toda esa función en n igual a 4. Voy a desplazar esto acá. Voy a evaluar toda la sucesión en n igual a 4. Es decir, que en n igual a 4, ¿cuánto vale toda la función evaluada? Perdón, en n igual a 2. ¿Cuánto vale toda la función evaluada en n igual a 2? Entonces el primer sumando se anula porque tiene n menos 2. El tercero, cuarto y quinto, que todos tienen n menos 2, se anulan, excepto el segundo. Excepto el segundo, que será b, que multiplica a quién? N vale 2. Entonces acá por 1. N menos 3 entonces dará menos 1. N menos 4 dará menos 2. Y N menos 5 dará menos 3. Es decir, ¿cuánto da todo esto? ¿Cuánto da todo esto? Tenemos menos 6. Menos 6b es igual a 4. Y acá establecemos que b vale menos 2 tercios, que es 4 sextos, ¿no? Y así seguimos. F de 3. F de 3, ¿cuánto debe valer? 7. Debe valer 7.
Y si ustedes observan evaluando en 3, se anulan todos excepto el tercer término, es decir, donde está C. Y acá evaluando esto en 3, queda aquí entonces por 2, por 1, por menos 1 y por menos 2. Es decir, que esto dará 7 es igual a 4C. Es decir, que C es igual a 7 cuartos. C es igual a 7 cuartos. C es igual a 7 cuartos. ¿Qué nos falta? Bueno, evaluando esto en n igual a 4, que esto nos da 10, entonces ¿qué va a quedar? Va a quedar d multiplicado por ¿quién? Por n menos 1 cuando n vale 4, esto es 3. N menos 2 va a dar 2. N menos 3 va a quedar 1. Y n menos 5, que quedará menos 1. Queda menos 1. A ver, acá esto es menos 1. Menos 1, ¿cierto? Cuando evaluamos en n igual a 4, en n igual a 4, se anulan todos excepto lo que tiene d. Todo excepto lo que tiene d. Y va quedando esto. Va quedando esto. Es decir, acá quedará que 10 es igual a menos 6d. Por lo tanto, si 10 es igual a menos 6d, tenemos que d es igual a ¿qué? D será igual a menos 10 sextos, que es lo mismo que menos 5 tercios. Y ya está, casi lo tenemos, solamente nos falta el último. F de 5, nosotros queremos que nos dé 2pi cuadrado, 2pi cuadrado. Y con 2pi cuadrado, entonces, esto será E, todo evaluado en 5, quedará 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2 y 5 menos 4, 1. Esto es 4 por 3, 12 por 2, 24, es decir, que 2pi cuadrado es igual a ¿qué? A 24e. Dicho esto, entonces, ¿cuánto vale e? E es igual a 2pi cuadrado sobre 24. Y ahora reemplazando estos valores de a, b, c y d y e, tenemos una función. Tenemos una función que construye la sucesión que nosotros establecimos. Es decir, tengo una sucesión, tengo una función que de hecho, cuando reemplazo en 1 me va a dar 1, cuando reemplazo en 2 me va a dar 4, cuando reemplazo en 3 me va a dar 7, cuando reemplazo en 4 me va a dar 10 y cuando reemplazo en 5 me va a dar 2pi cuadrado. A ver, vamos a hacer esto, a ver si podemos hacerlo acá en GeoGebra y ver que esa sucesión, esa función pasa por esos puntos, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a ir pidiendo los valores de A, B, C, D y E. A ver, entonces acá en GeoGebra tenemos que esto será la función f, bueno, y será igual a ¿quién? Entonces, mucha atención. ¿Cuánto vale A? Díganme cuánto nos dio A. Un 24avo. Vale, entonces esto nos dio un 24avo. Voy a cerrar acá, acá. Y esto va a ir multiplicado por ¿quién? Por x menos 2. Multiplicado por x menos 3. Multiplicado esto por x menos 4. Y multiplicado por x menos 5. Bien, ¿cuánto vale b? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces vamos a poner aquí menos 2 tercios.
Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir escribiendo acá. Entonces, a ver, esto es menos 2/3. ¿De quién? Acá tenemos x menos 1 por x menos 3 por x menos 4 y por x menos 5. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? Siete cuartos. 7/4 positivo. Sí, sí, señor. Listo, entonces 7/4. Acá vamos a poner por x menos 1, por x menos 2, por x menos 4 y por x menos 5. ¿Cuánto vale D? Menos 5/3. Menos 5/3. Tenemos acá por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3 y por x menos 5. ¿Y cuánto nos dio E? Creo que se nos dio 2 pi cuadrado sobre 24. Es decir, que eso Sí, es, señor. Sí, señor. esto es pi cuadrado sobre 12. ¿Cierto? Pi cuadrado sobre 12. Y esto va a ir multiplicado entonces por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3 y por x menos 4. Vamos a ver, voy a ingresar todo esto, espero que GeoGebra no se explote. Y a ver, entonces, bueno, algo que deberíamos ver es que esto haya quedado bien escrito. Listo, acá incluso el pi cuadrado sobre 12 por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3 y por x menos 4. Entonces el valor de A nos dio un 24avo, el de B nos dio menos 2/3, el de C nos dio 7/4, el de D menos 5/3 y el de E pi cuadrado 12avos. Entonces observemos. Dicho esto, quiero que veamos la gráfica. Entonces, cuando nosotros, voy a trazar acá unas rectas, por ejemplo, voy a trazar la recta x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 y x igual a 5. Esas rectas. Y quiero hallar los puntos de intersección de esas rectas con la curva. Entonces, intersección de la curva con esta recta, de esta curva con x igual a 2, de esta curva con esta, de esta curva con la x igual a 4 y de esta curva con x igual a 5. Y ahora vamos a ver entonces, bueno, voy a cambiar acá la escala. Allí está nuestra escala, ¿ok? Y me interesa ver los puntos. Observen los puntos. Entonces, claro, en los puntos podemos evidenciar lo siguiente. Cuando en el dominio, cuando n vale 1, la imagen de 1 es 1. Cuando n vale 2, la imagen de 2 es 4, ¿cierto? Y tenemos el punto 2,4. Cuando vale 3, tenemos el punto 3,7. Cuando vale 4, tenemos 4,10. Y cuando vale 5, tenemos 19,74. Quiero que miremos cuánto da 2 pi cuadrado. 2 pi cuadrado es 19,739, es decir, es esa cantidad que está allí. De esa manera estamos construyendo una función que construye o que describe la sucesión que nosotros tenemos allí. Bien, esta sucesión
La sucesión de números 1, 4, 10 y 2π². De esta misma forma, yo podría seguir el proceso. Y claro, el proceso acá es totalmente el mismo. Si yo, por ejemplo, en lugar de 2π² le pongo cualquier cosa. O sea, le pongo, no sé, le pongo, por ejemplo, 2020. Le pongo 2020. Si me preguntan cuál es el siguiente número de esta sucesión, yo digo 2020 y puedo construir una función que construya esa sucesión, que describa esa sucesión. ¿En qué es lo único que cambia? Aquí al final. Que en lugar de igualar todo esto a 2π², entonces lo voy a igualar al número que yo quise, ¿no? Si lo igualo acá a 2020, por ejemplo, lo igualo a 2020, entonces ¿en qué cambia esto? Que nos queda 2020 dividido en 24, tenemos acá 2020 dividido en 24, esto es 505 sextos, ¿vale? Y vamos aquí a GeoGebra, y entonces, bueno, acá tenemos que cambiar al final. En lugar de poner esto, entonces ponemos el 505 sextos. 505 sextos. Y bueno, nos cambia acá. De hecho, la curva como tal cambia, ¿sí? Acá no la podemos observar muy, muy claramente. Voy a ocultar las rectas y así vemos la curva. De hecho, cuando vemos la curva así, no se alcanza a apreciar mucho, ¿cierto? No se alcanza a apreciar muy bien. Tal vez en un... Bueno, creo que ahí incluso está peor. Vamos a ponerlo así. Bueno, ahí se ve un poco mejor la curva, ¿cierto? Se ve un poco mejor la curva, pero observen, quiero que miren los puntos. Los puntos es la clave. La imagen de 1 es 1, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 7, la imagen de 4 es 10, y ahora la imagen de 5, ¿quién es? 2020, ahí está. La imagen de 5 es 2020. Entonces, de esta manera yo puedo construir una sucesión. Acá estamos viendo que ese tipo de pregunta de cuál es el siguiente término de la sucesión es una pregunta que está mal formulada. ¿Por qué? Porque yo puedo poner ahí el número, es que es el número que a mí se me antoje. Es que es cualquier número, cualquier número. Vamos a poner el número de oro ahora. El número de oro que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Acá vamos a poner entonces 1 más raíz de 5 sobre 2. Esto dividido en 24, que es esto que queda acá, ¿cierto? Esta parte final. Es decir, acá en lugar de poner 2π², que ahorita pusimos 2020, ahora pongo 1 más raíz de 5 sobre 2. Paso el 24 a dividir y obtengo el valor de E, que es 1 más raíz de 5 sobre 48. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a ir acá directamente al GeoGebra y entonces vuelvo a cambiar la fórmula. Cambio otra vez la fórmula y en lugar de poner este 505 sextos, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner 1 más raíz de 5, 1 más SQRT de 5 sobre 48. Sobre 48, bueno, todo esto lo voy a poner en un solo paréntesis, no quiero que de pronto por acá esto, ahí está. Y bueno, vamos a mirar que GeoGebra, algo que yo recomiendo siempre que escriban una fórmula en GeoGebra, una ecuación en GeoGebra, es que miren que haya quedado bien escrita. Bueno, aquí está. 1 más raíz de 5 sobre 48. Y listo. Entonces ahora miremos, la curva cambió, por supuesto cambió, pero si miramos los puntos, entonces ahora los puntos por dónde pasan. Los primeros 4 puntos no han cambiado, ¿no? Estos primeros 4 puntos no han cambiado, pero ahora la imagen del quinto punto, en lugar de ser pi² sobre 12 o el 2020, ahora es 1 más raíz de 5 sobre 2, que es el número de oro, que es aproximadamente 1.62. Entonces, observen acá cómo estamos construyendo a partir de los primeros términos de una sucesión. Yo puedo completar esa sucesión con lo que a mí se me antoje,
y puedo construir una función que describa esa sucesión. Puedo demostrarlo, puedo hacerlo. Entonces, como les digo, si usted de pronto le está ayudando con la tarea a alguna persona y es una pregunta de este estilo, ¿cuál es el siguiente número en la sucesión? Lamentablemente, pues si quiere realmente ayudarlo, tendría que tal vez poner como lo que sería más intuitivo, que sería el 13. El 13 también se puede demostrar que funciona, ¿cierto? Se puede demostrar que funciona, una progresión aritmética bastante sencilla, pero entonces esta pregunta como tal está mal diseñada. ¿Por qué está mal diseñada? Porque uno no puede decir cuál es el siguiente número de la sucesión. En el mejor de los casos, debería preguntar cuál puede ser un número en la siguiente sucesión. Y como lo estamos viendo acá, cualquier respuesta que yo ponga es correcta. Cualquiera. Entonces ese tipo de preguntas no es muy buena, ¿no? Cualquier número que yo ponga allí, cualquier número que yo ponga allí es correcto. Y se puede demostrar que es así. Pero claro, si de pronto su familiar, compañero, niño, la persona que le está ayudando a usted a hacer esa tarea, usted le pone 2pi cuadrado y le construye eso, y él va y tal vez lo muestra a la profesora, bueno, tal vez, no sé, puede ser que el profesor o la profesora no entienda esto, se moleste un poco y resulta afectados su familiar. Entonces, para esto se necesita ya estar un poquito más grandes. Ustedes que ya están en este curso están un poquito más grandes y pueden entender que acá cualquier número puede ir y se puede mostrar que funciona, ¿vale? Bueno, por eso las sucesiones descritas por extensión son malas. Son malas. ¿Por qué? Porque así como yo acá puedo poner 9 y luego puedo poner 11, que es lo que uno esperaría, que ahí va un 11, acá puede poner uno lo que uno quiera, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Puede poner lo que uno quiera. 51 raíz de 2. Pongo eso. Y puedo demostrar una función o puedo encontrar una regla de generación que construya esos primeros 6 elementos de la sucesión. Sí, sí puedo hacerlo y por eso puedo sustentar o puedo argumentar que 51 raíz de 2 puede ser el siguiente término de esa sucesión. Bien, claro está que si además de esto dice que son números impares, pues entonces ahí ya no puedo hacer esto. Pero incluso diciendo que son números impares, aunque no diga que sean consecutivos, puedo decir que esto es 51, simplemente. El sexto número de esa sucesión es 51 y puedo demostrar que es así. ¿Vale? Ese es el problema que tienen las sucesiones dadas por extensión. Tiene esa limitante. En cambio, las sucesiones dadas por comprensión no tienen ese problema. No tienen esa dificultad. No tienen como tal esa dificultad. Bien, vamos a ver. Entonces, las sucesiones como tal, lo hemos dicho, es una función que tiene por dominio el conjunto de los números enteros positivos. Eso es una sucesión. Con respecto a la terminología, entonces acá tenemos los A sub is. Se puede notar de esa manera los términos de una sucesión o también por F evaluado en algún N, que es menos usual, ¿vale? Esto es menos usual. Para el tema de sucesiones vamos a utilizar los A sub is. Cuando ustedes vean algo de este estilo escrito entre llaves, se refiere a una sucesión. Cuando veamos eso escrito entre llaves, se refiere a una sucesión. Y entonces esa sucesión, en muchas ocasiones puede ser que no sea necesario establecer dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, esa sucesión, esa primera forma de notarlo, a menos de que sea necesario decir algo contrario, cuando uno lo escribe así, quiere dar a entender que esto va desde 1 hasta infinito.
Que en otro caso de pronto quiere uno ser más explícito, entonces lo escribe de esta manera, con un subíndice n igual a 1 hasta infinito. Pero de hecho esto es equivalente a decir que los elementos de la sucesión recorren los enteros positivos. Bien, n en los enteros positivos. Esto es equivalente. ¿Vale? Entonces podemos escribirlo de cualquiera de esas tres formas. Todo representa lo mismo. Todo representa lo mismo. Es diferente, por ejemplo, si acá dice, podemos escribir algo como lo siguiente. Una forma de escribir sucesiones puede ser así. 3n cuadrado más 1, vamos a ponerlo así, y acá vamos a ponerle con n mayor o igual a 3. Ojo, cuando ponemos n mayor o igual a 3, n no puede valer 3.1 o 3.5 o 5.4, no, recorre los enteros positivos. ¿Por qué se sobreentiende esto? Porque es una sucesión y el dominio de la sucesión debe ser un subconjunto de los enteros positivos. Entonces, claro, esta sucesión dada de esta manera por comprensión, ¿cómo sería por extensión? El primer valor en el que voy a evaluar es precisamente 3. Bien, tenemos entonces 3 al cuadrado, que es 9 por 3, 27, más 1, 28. Entonces esto será 28. El segundo término de la sucesión, ¿quién será? Entonces evaluamos en n igual a 4. Tenemos 4 al cuadrado, es 16. 16 por 3 es 48 y 1, 49. Y así continuamos. Bien, en la parte inferior, si yo no quiero que empiece desde 1 y que vaya hasta infinito, puedo poner esto. Puedo poner desde donde quiero que empiece. Hay sucesiones en las cuales es importante definir desde dónde empieza para que tenga sentido. Por ejemplo, en esta misma, pero vamos a hacer acá una pequeña variación. En esta misma, en la misma forma de escribir, voy a poner algo de la siguiente manera. Voy a poner aquí 20. Vamos a poner acá, bueno, vamos a ponerlo así. N cuadrado menos 120. Aquí en raíz. Claro, si yo pongo algo de este estilo y ahora no pongo nada, ¿cierto? No pongo nada que se da a entender que empieza desde 1. Que empieza desde 1. Y si empiezo desde 1, entonces empezamos a obtener valores complejos. ¿Cierto? Empezamos a tener valores complejos que no están excluidos acá. ¿Vale? Por ejemplo, acá tenemos, si n vale 1, queda raíz de menos 119. Es decir, que esto será raíz de 119 por i. Sería el primer término de la sucesión. Si n vale 2, entonces tenemos raíz de 116 por i. Raíz de 116 por la unidad imaginaria. Y así sucesivamente. Pero si mi intención no es que aparezcan números complejos, sino yo quiero trabajar acá sobre los números enteros o números reales, entonces, por ejemplo, acá podría poner que n es mayor o igual que 11. ¿Cierto? El cuadrado de 11 es precisamente 121, y entonces acá el primer término de la sucesión sería 1, y ahí estaría. Entonces depende de dónde, cómo esté definiendo primero que nada la sucesión, de qué términos quiero que tenga la sucesión, voy a tener que determinar desde dónde empieza. Repito, si no se escribe nada al lado del corchete, quiere decir que empieza desde 1 y va hasta infinito. En algunos casos se puede escribir de manera explícita, que va desde n igual a 1 hasta infinito, o se escribe simplemente como n en los enteros positivos o n mayor o igual que algo, ¿vale? Son las formas estándar de poder notar lo que son las sucesiones, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos casos. Acá estamos denotando esta sucesión, la sucesión de los recíprocos de las potencias de 2. Acá podemos ver cómo se van generando a partir de esto
se va generando esta sucesión, esta secuencia. Acá tenemos estas sumas. Acá tenemos una sucesión que de hecho vamos a ver más adelante, que se conoce como una sucesión alternante. Bien, vale. Bueno, vamos a hablar ahora de sucesiones convergentes. Resulta que las sucesiones, por ejemplo, como en el segundo caso, cuando yo sigo aumentando, miren los valores, va 2, 6, 12, 20, y cuando yo sigo aumentando, de hecho las distancias van aumentando. De 2 a 6, ¿cuánto es la distancia? La distancia es 4. 4. De 6 a 12, la distancia es 6. Es decir, pasó de 4 ahora a 12. Y ahora de 12 a 20 ya no es 6, ahora es 8, y así sucesivamente. Es decir, que esto cada vez va aumentando su distancia. Cada vez va aumentando su distancia y podemos ver, por ejemplo, a partir de esta sucesión, que a medida que n aumenta, el valor del elemento de la sucesión va siendo más y más grande. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra básicamente que esta sucesión no va para un valor en específico. Sin embargo, algo diferente ocurre en el primer ejemplo. Tenemos primero un medio, luego tenemos un cuarto, acá la distancia como tal es de un medio, luego de un cuarto a un octavo tenemos que la distancia ahí disminuyó, ¿cierto? Perdón, entre un medio y un cuarto la distancia es de un cuarto. Entre un cuarto y un octavo la distancia es de un octavo. Entre un octavo y un dieciseisavo la distancia es un dieciseisavo. Cada vez la distancia se va haciendo más y más y más pequeña. Cada vez más pequeña. Entonces, acá podemos ver que cuando n tiende a infinito, las sucesiones van a tener cierto comportamiento. En el primer caso, cuando n tiende a infinito, ¿qué podemos decir? Que si n tiende a infinito, en el primer caso, podemos decir que a sub n tiende ¿a dónde? ¿A dónde tiende a sub n en el primer caso, muchachos? Cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, sí, señor. ¿Cuánto da entonces ese límite? Vale, este límite tiende a 0. Ese límite tiende a 0. El límite de 1 sobre 2n, cuando n tiende a infinito, ese límite tiende a 0. Esto como tal va para 0 cuando n tiende a infinito. Estos de acá, por ejemplo, este tiende a tiende a infinito, pero este tercer caso es una cantidad indefinida. ¿Por qué es una cantidad indefinida? Porque está oscilando todo el tiempo entre 1 y menos 1. 1 menos 1, 1 menos 1, no estaciona en ningún lado, tampoco se va para, es decir, tampoco crece, como en este caso que crece de forma indeterminada. No, esto se mantiene entre menos 1 y 1, es decir, cuando n crece tanto, esto sigue oscilando entre menos 1 y 1, saltando de un valor a otro. Entonces la primera sucesión tiene un comportamiento diferente a las otras dos. La primera sucesión tiene un límite que sí existe. Entonces a ese tipo de sucesiones cuyos límites sí existen, las vamos a llamar sucesiones convergentes. Y bueno, acá tenemos la definición de lo que es una sucesión convergente, ¿vale? Y para que sea más sencillo, a partir de lo que es la misma definición, vamos a decir que una sucesión es convergente si existe el límite del término general. Si el límite del término general de la sucesión, este límite del término general existe,
entonces la sucesión converge. Y si no converge, vamos a decir que esa sucesión diverge, ¿vale? Entonces la sucesión puede que converja, puede que diverja. Puede que tenga uno de los dos comportamientos, pero solamente uno de esos dos. Son mutuamente excluyentes. Bien. Resulta que el límite de ese término precisamente es la convergencia de la sucesión. Precisamente es esa convergencia de la sucesión. Aquí más o menos tenemos unos gráficos sobre lo que viene siendo la definición misma de convergencia. Y la idea es que a medida que yo voy avanzando en los números naturales o en los números enteros positivos, voy avanzando acá. Lo que espero o lo que me gustaría que ocurriera es que los puntos, lo que vienen siendo las imágenes de los elementos de esos elementos del dominio, esas imágenes se fueran concentrando en una franja. Se fueran concentrando acá en una franja, como pueden ver ustedes. Acá tenemos un L más epsilon, un L menos epsilon. Es decir, que alrededor de él estoy construyendo una franja de ancho, 2 epsilon en total, y lo que quiero es que los puntos se estén allí, ¿no? Si ocurren cosas de este estilo, entonces estamos ante una sucesión que es convergente. Este epsilon puede ser tan pequeño como uno quiera. Si de pronto lo que ocurría antes, o lo que ocurría en el tercer caso, que los puntos estaban acá oscilando entre -1 y 1, todo el tiempo oscilaban allí. Es decir, en un momento algún punto daba -1, la imagen del otro daba 1, -1 y así. 1, -1, 1, -1. Es decir, que esto no se iba metiendo en una franja. No se iban metiendo en una franja. Por eso podemos decir que no converge esa sucesión. ¿Vale? Acá en estos 4 casos, en estos 4 dibujos, sí podemos ver que se van yendo hacia una misma franja. Acá es importante en estos 4 casos identificar, por ejemplo, en el primer caso que tenemos una sucesión que va a ser creciente, ya lo vamos a definir en la próxima sección, una sucesión que va a ser decreciente en el segundo dibujo. En el tercero tenemos una sucesión que es alternante, pero observen que va metiéndose acá en esta franja. Es una sucesión alternante y el cuarto caso es una sucesión constante. Depende de cómo sean el tipo de sucesiones y bueno, ciertas características podemos concluir que una sucesión es convergente dependiendo de si es monótona, ya vamos a hablar de eso, y de si es acotada, que es el teorema principal de la siguiente sección. Veamos aquí un ejemplo. Hay que determinar si esta sucesión converge o diverge. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Calcular el límite cuando n va para infinito. Acá se establece lo siguiente. Cuando se calcula el límite, entonces, bueno, acá tenemos lo siguiente. Acá se hace cierta manipulación, ¿cierto? Se divide todo en n y se establece esta forma. 3 sobre 1 más 1 sobre n. Observe que acá la parte alternante no la están teniendo en cuenta por ahora, es decir, ese -1 elevado a la n. Y la idea, ¿cuál es? Analizarlo de manera separada. Si lo analizamos por los números pares, entonces esto tiende a 3. Si lo analizamos por los números impares, entonces esto tiende a -3. ¿Vale? Es decir, que si vamos recorriendo los números pares, esto, bueno, por ejemplo, por acá puede estar 3, por acá puede estar -3, y entonces tal vez esto puede ser alternante, ¿vale? Acá vamos a tener los pares en la parte de arriba, por ejemplo, y los impares en la parte de abajo, y puede ser que esto se vaya acercando cada vez más a estas dos rectas. Bien, los pares van a tener una sucesión que se va ajustando al 3, los impares tal vez tienen una sucesión que se van ajustando al -3.
Pero acá, ¿qué se necesita? Claro, si yo analizo por pares e impares, ambos valores deberían ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Si analizo por pares o impares, tanto acá debería ser 3 y acá también, o menos 3 en ambos casos, cual como sea. Y esto es precisamente lo que dice el siguiente comentario. Una sucesión, aquella como la que acabamos de ver acá, por ejemplo 5, para la cual el límite de los términos pares y el límite de los términos impares sean L y menos L, donde L sea diferente de 0, se dice que es una sucesión que diverge. Y bueno, acá dicen que diverge por oscilaciones, simplemente el nombre. Lo que interesa es que diverge, calculando el límite. Y bueno, esto es lo que dice el teorema. El teorema un poco de lo que hemos dicho antes. Suponga que tenemos acá una sucesión y que f es una función tal que precisamente f de n es igual a sub n. Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L, entonces la sucesión converge a ese número L. Es lo que estamos diciendo, básicamente. Básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver este séptimo ejemplo. En este séptimo ejemplo vamos a mirar que esta sucesión converge. Entonces, ¿qué hacemos? Construyo una función de manera que cuando yo esta función f de x, yo la evalúe como tal en n, ¿qué ocurre? Que f evaluado en n es exactamente el a sub n. Entonces, lo que debe hacerse realmente acá es muy sencillo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente reemplazar n por x y ya está. Para de contar. Si ustedes observan del término general de la sucesión, cambio las n por x y tengo la función que voy a examinar. Esta función que voy a examinar, entonces voy a calcular su límite cuando x tiende a infinito. Calculo ese límite cuando x tiende a infinito. Bien. Que bueno, dice acá tiene forma indeterminada, se usa la regla del L'Hopital, se usa varias veces la regla del L'Hopital y se establece que el límite es 10 tercios. Entonces, por el teorema que acabamos de enunciar, la sucesión converge ¿a quién? A 10 tercios. Es decir, para ver que una sucesión converge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos simplemente cambiar lo que es el término general de la sucesión por una función, calcular el límite de esa función cuando n tiende a infinito, y si ese límite existe, entonces podemos decir que la sucesión converge y que converge a dicho límite. ¿Ok? Si ese límite no existe, entonces la sucesión es divergente. Bien. Algunas propiedades de límites. Y a ver, con esto creo que terminamos. Sí, para la próxima clase empezamos con lo que es el estudio de teorema de la compresión y vamos a hablar un poco, bueno, lo que queda esta sección 9.1 y hablamos de la sección 9.2. Teoremas de límites de una sucesión. Entonces, si tenemos dos sucesiones, mucha atención, dos sucesiones que sean convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos límites existen, ¿cierto? L1 y L2 existen. Entonces, el límite de una constante es una constante, algo que ya sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que una sucesión constante converge a la misma constante, es lo que quiere decir el inciso 1. El inciso 2, ¿qué dice? Que si yo tengo una sucesión que es convergente a sub n, y a esta sucesión a sub n yo la multiplico al término general por una constante, entonces esta sucesión, esta nueva sucesión, también converge. ¿Y a quién converge? Precisamente converge acá, a esa constante, multiplicada por el valor de convergencia de la sucesión a sub n. Es lo que dice la segunda parte del teorema. Todo esto en términos de límites, pero todo esto se puede traducir a lo que representa en una sucesión. ¿Qué dice, por ejemplo, la tercera parte?
que la suma de sucesiones convergentes es convergente. Es lo que dice. Es decir, que si yo tengo dos sucesiones que son convergentes y construyo la sucesión suma, entonces esta suma me va a generar una sucesión que también es convergente. ¿Y a qué va a converger? A la suma de los límites de convergencia. ¿Qué dice el cuarto ítem? Tenemos que el producto de sucesiones convergentes también es convergente. Esto realmente lo vamos a utilizar en algunos momentos. Por ejemplo, puede ser que nosotros estemos interesados en analizar la convergencia de ciertas sucesiones, pero que no tengamos muchas herramientas para hacerlo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que tengamos nosotros la sucesión donde el término general sea como e a la menos n dividido, por ejemplo, en n cuadrado. Algo así. ¿Vale? Entonces no tengo ni idea de cómo trabajar esto porque para la teoría de límites no tengo muchas herramientas acá. Vale. Cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo separar esto en dos sucesiones y analizo por un lado la sucesión de 1 sobre n cuadrado, que si calculo el límite de esto me da 0, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado es 0. Por lo tanto, esto es una sucesión convergente. Y por otro lado, considero la sucesión e a la menos n, y si calculo este límite cuando n tiende a infinito también me da 0, ¿verdad? También me da 0. Entonces puedo concluir que estas sucesiones por separado, ambas convergen y convergen a 0. Por lo tanto, la primera, esta sucesión que tenía acá, que tal vez puede ser más compleja de analizar a partir de, por ejemplo, el cálculo de límites, ¿cierto? Esta sucesión, entonces también será convergente. ¿Por qué? Porque es el producto de dos sucesiones convergentes. Eso es lo que dice el cuarto ítem. El producto de sucesiones convergentes también es convergente. ¿Y a qué converge? Converge al producto de los límites de convergencia. El quinto ítem, ¿qué es? Es algo totalmente análogo, pero ahora con el cociente, ¿cierto? El cociente de sucesiones convergentes es convergente. Yo hablo acá de los términos generales, ¿no? El cociente de los términos generales de sucesiones convergentes es convergente. Siempre y cuando que el valor de convergencia, ojo, el valor de convergencia del denominador no sea 0, ¿vale? Que el valor de convergencia del denominador no sea 0. Si es diferente de 0, entonces se puede aplicar el quinto ítem. Si es igual a 0, ahí hay problema. ¿Ok? Ahí hay problema. Entonces, bueno, más adelante vamos a ir articulando todo esto, todos estos resultados, con el tratamiento de las mismas sucesiones. Como les digo, hay sucesiones que tal vez no solamente lo vean como una forma de desagrupar sucesiones, ¿cierto? Es decir, como el límite de la suma es la suma de los límites, no, también como la suma de los límites será el límite de la suma, de ambas formas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si queremos analizar un cociente de sucesiones, entonces puedo analizarlos de forma independiente, o si me piden analizarlos de forma independiente, los puedo agrupar y hacerlo de forma agrupada, y de hecho esto nos va a permitir, este teorema, más adelante con el teorema de comparación, nos van a permitir poder concluir cosas sobre otras sucesiones, y hay un análogo para series. Ya iremos a ver qué pasa con respecto a las series. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.